Muy bien, pues vamos a arrancar con esta sesión de metafísica. Esto es justamente lo que vamos a ver, que tiene que ver con los 7 rayos y el rayo dorado, que es la inteligencia. ¿Qué es esto? Esto es muy sencillo. La vida en sí se expresa a cabalidad en todos los ámbitos. Nuestro cuerpo es vida, o es la expresión de la vida dentro de nosotros. ¿Nuestro cuerpo es inteligente? Sí. ¿Nuestro cuerpo tiene voluntad? ¿Nuestro cuerpo tiene cohesión química? Nosotros tenemos esa vida dentro. Esos son los aspectos justamente de la vida. Hoy vamos a estudiar la inteligencia, vamos a ahondar y no vamos a filosofar en sí, pero vamos a comprender y asimilar algo que es importante comprender, que es la ley de la inteligencia. ¿Qué nos dice esta ley? Vamos a ver. La ley de la inteligencia se manifiesta cuando hay iluminación, observación, intuición, comprensión, sensatez, sentido común y razonamiento. Esto es que tu vida, lo primero que requiere es justamente inteligencia. Todo lo que ocurre en tu vida es justamente producto de un resultado inteligente en muchos ámbitos, empezando desde el día que naciste. No sé si ustedes se han puesto a pensar en ese aspecto, por el medio por el cual el ser humano viene a la vida. Obviamente, nuestros papás hicieron cuchicuchi, no te los imagines mucho. ¿Cuál es el asunto de todo eso? Viene un proceso de fecundación, de gestación. ¿Cuántas semanas? 30 y tantas, 38, 40 semanas, dependiendo. ¿Y qué sucede en un momento dado? Que ese embrión, que esa semilla, con ese óvulo, un día, ahí está un ser humano. Espérense, o sea, lo asumimos como un hecho, o lo asumimos como una situación en la cual todos vivimos, ¿me entienden? Pero nunca nos podemos analizar, a ver, espérate, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Cómo sabe ese embrión que un brazo va para un lado, que un brazo va para el otro, que la cabeza va en la cabeza, que el corazón, etcétera, etcétera? Eso es una inteligencia magna que está detrás de todo ese proceso. Y entonces un ser humano, gracias a Dios, nace buenito, bien, en paz, etcétera, etcétera, completo. La vida en sí es inteligente. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces todo en la vida debe de expresarse con inteligencia. Nuestro mundo debe de ser inteligente. Imagínense si el volante estuviera en la cajuela. Nada. Henry Ford diseñó un automóvil desde el principio donde el volante estuviera adelante. O sea, porque por un sentido lógico, por sentido común, por lógica, por entendimiento. Es así que todo debe de estar en nuestra vida basado en esta ley. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que existen leyes espirituales. Existen leyes en todo el universo. Nosotros somos ciudadanos en este momento de Guadalajara, de Jalisco, de México, y cumplimos con todos los reglamentos que están allí. Somos ciudadanos también de toda América, de todo el mundo, y cumplimos y tenemos derechos, deberes, derechos humanos que están registrados en la ONU y demás. Pero además somos ciudadanos de un universo, y como ciudadanos del universo nosotros tenemos dentro de nuestra propia vida leyes que se están cumpliendo todo el tiempo. Estas leyes, uno puede ir a abocar esas leyes para que se te cumplan en tu mundo. Yo pues soy periodista de formación. ¿Y qué es lo que sucede? Que bueno, yo me llevo siempre muy bien con los abogados. Los abogados son pues muy amigos míos, los entiendo, porque bueno, no cualquiera se lleva bien con los abogados, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Que una periodista me decía, mira, a mí me gustaría ser abogada. Le digo, ¿sí? ¿Qué no estás contenta siendo periodista? No, dices que los abogados tienen una peculiaridad. Ellos pueden hacer lo que quieran. Y entonces, le pregunté, ¿ah, sí? Sí. ¿Por qué? Porque conocen la ley. Y cuando conoces la ley, sabes qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer y cuál es la cosa o la situación que no está prescrita. Los vacíos que existen en ciertos aspectos y puedes actuar mediante eso, ¿me entiendes? Entonces existe lo mismo con las leyes del universo. Las leyes del universo no les interesa si las conoces o no. Ellas están allí. Pero cuando uno accede a una ley como la ley de la inteligencia, ¿qué es lo que sucede? Uno se salvaguarda.
Es como si uno tomara un paraguas del color de la ley en juego, ¿y qué es lo que sucede? Ese paraguas evita que te ocurran ese tipo de cosas. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, con la ley de la inteligencia no puede haber cosas inconsistentes o faltas de inteligencia en tu mundo. Prácticamente el ser humano está aquí para evolucionar y aprender. Y ocurre algo en las películas, ¿verdad? En las películas siempre vemos que hay un sabio. Siempre sale Morgan Freeman ahí dando un consejo como el maestro de todos, o sale el maestro Splinter, o el de Hogwarts, o el de... Siempre, ustedes van a ver una buena película, siempre cuenta con un sabio. O con alguien que sabe más que los demás. Y que les da luces, que los ilustra a las personas. ¿Para qué? Para que puedan ver con claridad qué es lo que está ocurriendo. De eso se trata la ley de la inteligencia. Vamos a leer. Nadie nace sabiendo, el actuar verdadero se necesita aprender. El saber universal se enseña en metafísica de la mano con música, educación y humanidad. Nadie nace sabiendo. O sea, como dice una amiga metafísica, el ser humano aprende como el monito, por repetición, por participación. Entonces, no me lo vas a creer, pero es así. Tú eres así porque alguien te enseñó a ser así. Todo el tiempo. Obviamente hay una parte natural, de esencia y demás que se te va expresando, pero la mayor parte de las cosas, como amarrarte las agujetas, hacerte el nudo de las corbatas, andar en bicicleta, manejar, ir a la escuela y demás, alguien te lo enseñó. Y a esa persona, alguien se lo enseñó. Y si tú te vas así hasta la cadena, prácticamente podemos llegar al origen de dónde se creó eso. Los remedios caseros, ¿verdad? Que aquí me parece que no hay muchos. Estamos llenos de remedios de la abuela y la sopa de la abuela y esto y el otro, generación tras generación, repitiendo ese mismo estofado, qué sé yo, lo que estemos comiendo. El ser humano viene aquí y siempre tiene maestros, mentores. Eso se valoraba muchísimo en la antigua Grecia y siempre había filósofos. ¿Qué quiere decir filósofo? Filos, amor, y Sofía, sabiduría, ¿verdad? Eran amantes de la sabiduría, personas que amaban esa sabiduría. Entonces nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para aprender. Y cuando aprendemos, se nos empieza a iluminar nuestra mente y ser inteligentes. Pero esa es la gran paradoja de la sabiduría, que entre más sabe una persona, menos sabe que sabe. ¿Verdad? Como Sócrates lo afirmaba. Yo solo sé que no sé nada. O sea, entre más aprende una persona, más humilde. Entre más viaja una persona, más se le abre su mundo, menos orgullosa. Puede estar aquí con personas de la alta sociedad, con personas humildes, con personas en todos los estratos, niveles. ¿Por qué? Por la amplitud de conciencia. Quien vive en una burbuja está cerrado a ese aspecto. Por lo tanto, no conoce, no está abierto al aprendizaje y se cierra a esa misma sabiduría que nos está entregando la vida todo el tiempo hay aprendizaje. Y quizás también debemos reflexionar qué es lo que nos hace distintos de los animales. La mente, el uso de la mente. Los animalitos apenas tienen un cerebro que está apenas incipiente. Por eso es una crueldad pegarle a un animalito. ¿Por qué? Pues como si fuera un ser humano, como si te entendiera. Y más aún pegarle a los seres humanos, ¿verdad? Aunque no te entiendan. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su grado mental de evolución. Entonces, eso es lo que venimos a desarrollar. O sea, tu faceta el día de hoy como ser humano está en el entendimiento que logres. Eso es lo único que te vas a llevar. ¿Por qué creen que hay personas que nacen con habilidades naturales, qué sé yo, para el arte, para la música, para la arquitectura, para, qué sé yo, la magia, para la cocina? Porque lo han trabajado previamente. Nada ocurre en la vida por azar.
¿Me entienden? Lo que eres el día de hoy ha sido producto de millones y millones de años de evolución, de sudor, a veces sangre y a veces lágrimas, pero más sudor que nada. ¿Vamos bien? Entonces, nosotros debemos de empezar a trabajar nuestra inteligencia para dejar de ser brutos. ¿Qué quiere decir bruto? Brutales. Animales, pues. El hombre no es animal, esto que se les quede bien claro. El ser humano no pertenece a la especie animal como se nos ha instruido en las escuelas. El ser humano pertenece a otra fórmula, a otra genética, por supuesto. Vamos a leer. No uses la fuerza bruta, el insulto, la condenación, el daño físico, los golpes, la venganza para defenderte. Eso atrasa porque se te devuelve con mal karma. Esto lo vamos aprendiendo en metafísica. Esas personas brutales o brutas, lo que sucede es que no saben. Entonces, qué sé yo, se te acerca esa persona y quiere pelear contigo. Tú tienes de dos. ¿Te rifas o descartas esa posibilidad? Una es más inteligente que la otra. ¿Cuál es el asunto de todo eso? Es bien claro. Te voy a decir. El gran problema de pelear con un tonto es que te metes a su arena. Y como él tiene más experiencia allí, te va a ganar. Quien no tiene que demostrar nada, no tiene que pelear absolutamente nada, ¿me entienden? O sea, las cosas en sí se denotan a sí mismas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente superior para resolver cualquier situación y sobre todo con la ley de inteligencia. ¿Cómo se llama? Ley de inteligencia. Si ya lo hiciste, si ya te peleaste con alguien, si ya pasó, ¿qué pasa? ¿Cómo le haces para regresar eso para no generar? Mira, si ya te diste cuenta y uno no desea ese aspecto, uno empieza a decretar la cancelación de eso. Primero el perdón, porque ya te diste cuenta. Y entonces allí es cuando empieza la verdadera transmutación. Una transmutación verdadera comienza en el momento en que uno se da cuenta que ya no quiere seguir así. Entonces es ahí donde se te empieza a transmutar tu vida. Y dices, yo por ningún motivo volvería a cometer ese error, absolutamente, si se me volviera a poner enfrente. ¿Qué es lo que sucedió? Consciente. Sí, aprendiste. Eso quiere decir que esa lección no se te va a volver a repetir, porque ya forma parte de todo tu mundo mental y de trabajo, ¿me entiendes? Entonces, puedes incluso ayudar a personas que están en esa situación. Pero uno tiene que haber trabajado en la transmutación, la llama violeta, el perdón y la transformación de esa cuestión, que es un asunto mental puramente. ¿Vamos? Ese es un deporte que me gusta mucho, el fútbol americano. No sé si los disfruten o no, si lo entiendan o no. Dicen que las mujeres nada los ven por los traseros a los hombres allí. Bueno, es un deporte bello porque es un deporte de inteligencia. Obviamente hay gladiadores allí. Es prácticamente el coliseo del tiempo moderno en donde vivimos. Pero siempre gana el más inteligente. Puede haber hombres fortísimos, musculosísimos, que rompen cuerpos y vértebras y demás, pero aún así, el más inteligente es el que gana. La ley de inteligencia se deja ver y por eso el puesto que tienen estos hombres, que es el de coreback, el que manda las jugadas, el que revisa y todo eso, es el más cotizado, el mejor pagado, por supuesto, también, porque es un puesto de pura inteligencia. ¿Vamos bien? Eso es lo que distingue justamente a personas inteligentes de la fuerza bruta. Esa es la historia de David y Goliat. ¿Se acuerdan de la historia? Sí. A ver, vamos hilándola poco a poco. ¿David quién era? David era Un pastor. Un chiquito. A ver, levante la mano y así, puras ideas. Un chiquito. De la línea de Jesús. Bueno, de la línea, sí, de las 12 tribus. Todavía. Bueno, sí, por supuesto, de las 12 tribus. ¿Qué más? un aldeano. Un pastor.
O sea, vamos a... ¿Cómo? Un pastor de ovejas. Pastor de ovejas. Vamos bien hasta acá. Tú ves un pastorcito allí, quedas por un pastor. No unos tacos al pastor. No, un pastor. Tú ves allí y ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Gente de paz. ¿Eh? Gente de paz. De paz. Humilde. ¿Qué clase de preparación tiene que tener un pastor para hacer esa labor? Bueno, vamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto? Un pastorcito. Nadie daba un bledo, un centavo por ese ser. Hay que apagar teléfonos celulares, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Que este niñito que estaba allí tenía hermanos mayores. Y esos hermanos se agarró la guerra contra los filisteos. Justamente, pues David todo el tiempo había pastoreado, había siempre defendido a su rebaño, a las ovejas y demás. ¿Y qué es lo que sucede? Lo manda el papá a darle los lonches a los hermanos. Les llevaba sus lonches ahí con un poquito de salsita y demás. Y cuando llega David con sus hermanos, se da cuenta que está justamente en medio de la pelea los filisteos contra el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Los filisteos estaban amedrentando completamente y tenían amedrentados al pueblo de Israel. Y quisieron resolver la cosa fácil. Y se levantó justamente el capitán o el hombre más fuerte del ejército de los filisteos, llamado Goliat. Y dijo: miren, vamos a arreglar esto para que no se derrame sangre. Mándenme al mejor hombre de ustedes, se las ve conmigo, y si me gana, lo cedemos, pero si yo les ganamos, nada, ustedes no pierden sus vidas, pero los conquistamos. Y así pasó unos minutos, un rato, y ningún israelita se lanzaba a eso. El David pues estaba con los lonches así con sus hermanos: mira, te traje tu lonche y todo. Y el hermano mayor le dice: quítate de aquí, tú eres un pastor, lárgate de aquí, tú no sabes nada, estás nada más aquí por chismoso, deja de estar de morboso. ¿Qué? Va con el otro hermano y el otro hermano le dice: vete de aquí, David, ¿qué haces aquí? Tú no sirves para nada, nada más estás aquí quitándome el tiempo. ¿Qué no ves que Goliat está allí amedrentándonos a todos en medio de una guerra y tú me traes los lonches? Por favor, David. David salió de allí furioso por cómo lo habían tratado los hermanos. Y justamente cuando iba saliendo escuchó la afrenta que estaba lanzando Goliat ante el ejército. Y David pensó: yo, para defender a mis ovejas, he matado osos, he matado leones, yo puedo con ese. Y se acercó allí con un grupo de soldados y les dijo: yo puedo ir, yo quiero ir contra Goliat. Todos se burlaron de él, pero él insistió. Y dijeron: bueno, eres osado, etcétera, etcétera. Lo llevaron con el rey en ese momento, que era el rey Saúl. Y justamente Saúl le dijo: ¿cómo crees, niño? Tú eres un pastorcito. ¿Cuándo has tomado un arma? ¿Cuándo has hecho algo por tu ejército? ¿Cuándo has sido entrenado? No, nunca. Pero le dijo David algo muy inteligente: si yo perdiera, solamente habrías perdido a un pastor, por eso mismo. Como diciéndole: no tienes nada absolutamente que perder. Y bueno, allí llegó, le pusieron una armadura y todo eso a David, que no se podía mover y todo eso. Cuando vio que no se podía mover ni hacer nada, se quitó la armadura. Y se quedó así, como lo ponen, ¿verdad? El David de Miguel Ángel y demás, desnudito, o sea, con sus puras naturaleza, pues. Cuando iba en camino, justamente a presentarse frente a Goliat, tomó 3 piedras. La piedra quiere decir la fe. ¿Y qué es lo que hizo? Agarró su resortera. Su onda. Onda, ¿verdad? Pero aquí es resortera. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Agarró, como él sabía, ¿verdad? Un experto. Mover la onda, mover la resortera. Y mientras estaba amedrentando, Goliat lanza la piedra justamente al entrecejo, que es donde está la comprensión de todo. ¿Qué es lo que sucedió? Goliat quedó noqueado de ese golpe de la piedra de un instante. Cayó al piso.
David se colocó frente a él, le quitó su propia espada y con su propia espada lo aniquiló. Todo el ejército de Israel, con la moral altísima, y los filisteos dijeron: si ese es su pastor, imagínate cómo son los demás. ¿Cuál es el asunto de todo esto? La inteligencia. Esto es una metáfora, es una alegoría, pero es histórico al mismo tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que proyectar siempre la inteligencia a la mente para transformar las situaciones. Que hay que enfrentarse a las situaciones de manera inteligente. Por supuesto, con humildad, con inteligencia y sabiendo todo ese aspecto. Pero es lo que nos enseña que puede más la inteligencia de un pastor que la fuerza bruta del hombre mejor entrenado por un ejército. Es la misma historia de los 300, una historia verídica de cómo se salvó la cultura occidental. Todo el tiempo el ser humano que más ha adelantado es el hombre más inteligente. Vamos a ver, vamos más bien a decretar todos juntos esto. La fuerza bruta no puede contra mí. Puedo yo más aplicando la ley de la inteligencia. Esto es así, es una aplicación que haces. Este hombre, ¿se acuerdan de él? No sé si lo conocieron o no, pero se acuerdan de él, ¿verdad? ¿Cuál es el asunto de Mahatma Gandhi? El Imperio Británico, el Commonwealth, la nación y el imperio más grande o más expandido a través del mundo en los 1800. La revolución industrial les trajo grandes adelantos que iban por encima de cualquier país, de cualquier nación, y bueno, aquí en México también tuvieron sus asuntos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con este hombre? ¿Con armas? No. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Liberó una de las colonias del imperio más poderoso del mundo. ¿Cómo? Con pura inteligencia. Por supuesto. ¿Vamos? Entonces, aquí es donde hay que entender, o sea, estos son datos históricos, datos de todo punto, pero nosotros debemos entender que ahí está la ley. Entonces, esto es justamente lo que nosotros debemos de practicar, la inteligencia ante todo ámbito. La inteligencia proviene justamente del ámbito superior. Un ser inteligente es un ser que reconoce su propia presencia yo soy. ¿Qué es esto? Tú estás aquí, este es el bonito, pero por encima de ti tienes un caudal, un ser yo superior que es tu presencia yo soy. Eres tú, que estás por encima de ti todo el tiempo, viendo las cosas desde una mayor amplitud. Esa presencia yo soy es justamente lo que nos da la energía, la vitalidad, la vida, y que hace que nuestro cuerpo se desarrolle, crezca, que avance y demás. ¿Vamos bien? Esta presencia yo soy es justamente lo que nosotros debemos de encontrar y lo que busca todo ser humano para lograr su sabiduría, su inteligencia y su entendimiento. Porque la evolución en la cual nosotros estamos metidos es la revolución del saber. Por eso ahorita todo el mundo quiere estudiar cosas, toma diplomados, maestrías, cursos de esto, del otro y demás. ¿Por qué? Porque el ser humano se va dando cuenta que necesita evolucionar mediante el saber. Nos dice uno de los grandes maestros de sabiduría: no hagas grandes esfuerzos para ir a encontrar la presencia de Dios. Aquíétate y encuéntrala en la paz de tu mundo. Qué interesante esto. Número 1, Dios es una presencia que vamos a trabajar. Bueno, yo creo que no sé si les gustaría que hiciéramos en la segunda parte de esta actividad la llave de oro, la práctica de la llave de oro. La hicimos en la mañana, pero bueno, también en la tarde, si quieren, la repasamos para que la practiquen y demás. Bueno, la ley de la inteligencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos primero, lo primero. Dice aquí, aquíétate. Allí está una de las claves de la inteligencia. No actuar apresuradamente, con un móvil de miedo por detrás.
tienes por allí, qué sé yo, al coyote y te dice, ya dame la lana, ya, órale, vamos, etcétera, etcétera. ¿Qué inteligencia puede haber allí? No dejes que nadie te apresure a tomar decisiones. Tú tienes que aquietarte. ¿Cómo te aquietas? Muy sencillo. Te colocas en tu silla, donde usualmente te sientes, ahorita en este momento vamos a hacerlo, con tus 2 pies firmes en el piso, y simplemente puedes cerrar los ojos y respirar por la nariz. Vamos a inhalar y exhalar. Vamos a hacerlo 3 veces, a nuestro propio ritmo, tiempo, espacio y demás, con nuestra columna vertebral recta. Y para este momento, prácticamente ya estarás en quietud. Y esa quietud te permite encontrar el latido de tu corazón, que es el torrente de vida que se descarga por medio de tus latidos. Piensa en ese latido del corazón como una chispa que impulsa ese latido. Y allí es donde se encuentran todas las respuestas. Cada uno de esos latidos y pulsaciones es una solución, es iluminación, es inteligencia en tu mundo, es sabiduría, práctica para cualquier cosa que necesites realizar. Solamente déjale expresarse. Y ahora simplemente toma conciencia de tu respiración y amorosamente, cuando lo consideres, abre tus ojos. Muy bien, entonces, cada vez que nosotros necesitemos sabiduría, imagínense ustedes, simplemente meditar en el corazón. Eso lo hacemos en el plano físico, por supuesto, pero lo que ocurre es que nos estamos conectando con nuestra inteligencia superior. ¿Por qué? Porque esa presencia yo soy se te descarga a tu corazón. ¿Y qué es lo que hace bombear tu vida? La presencia yo soy. Uno no lo ve, pero esas son ondas electromagnéticas que se expanden desde el corazón. La ciencia cada vez más lo va apuntando, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho en metafísica. ¿Qué es lo que sucede? Que cada pulsación de tu corazón son soluciones, es inteligencia, es sabiduría, son soluciones prácticas. Por eso hay veces que dicen las personas, bueno, tengo que tomar esta decisión, pero lo voy a consultar con la almohada. Se van a dormir y despiertan y dicen, lo tengo bien claro. ¿Qué es lo que dejaron y permitieron ser? La propia inteligencia de la presencia yo soy, ¿verdad? ¿Cuál es la inteligencia más grande del ser humano? ¿Cuál será? En una actitud práctica. Tener conciencia. La concentración. Concentrarnos, ese podría ser quizás de los poderes más grandes que puede lograr el ser humano. Observar. La observación. El sentido común. El sentido común. Y todo eso se expresa con una actitud bien sencilla. Se ve la evolución de una persona de acuerdo a esto. Una persona que más evolución tiene, que más conciencia tiene, que más observación tiene, que más entendimiento tiene, lo primero que hace es comprende a los demás y no los hace sufrir. Ese es un grado de evolución, imagínense ustedes. Por eso decía Mahatma Gandhi algo muy interesante. Una nación puede ser graduada o medida en su evolución de acuerdo a cómo trata a sus animales. O sea que como una sociedad trata a los animales, eso marca el grado de evolución que tiene la sociedad.
Por supuesto, pero más el entendimiento humano. En un país donde se puede hablar, dialogar, entender, ver distintos puntos de vista, asimilarnos y no hacer sufrir a la gente, no estarle ocasionando estorbos. Hay gente que se agarra y se pone en doble carril y no se da cuenta que estorba. Eso está ocasionando un sinnúmero de causas que esa persona no se pone a pensar en ese instante. No, mi amor. Acuérdate muy bien que darse cuenta es ser consciente de lo que el daño que le estás haciendo a los demás por medio de las leyes. El asunto es que no se dan, o sea, saben que están en segundo carril, pero el asunto es que no les importa que eso les vaya a ocurrir después a ellos, porque es la ley. Lo que tú haces se te devuelve. Es así de sencillo. Entonces, uno evitaría cualquier aspecto de ese tipo. Quedarse con algo que no te pertenece, deberle algo a alguien, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿me entienden? Ese es un grado de evolución que nosotros debemos de tener, contemplar y demás para nuestra vida. Y por eso se dice, ¿verdad? Más ayuda el que no estorba. Eso es bien importante. Si tú sabes qué es lo que debes de hacer, hazlo. Si no, no te metas, etcétera, etcétera. Esto es muy importante porque hay veces que tenemos muy buena voluntad de ayudar a las personas, pero no sabemos cómo. Nos metemos y salimos hasta emproblemados nosotros. ¿Por qué? Por mucha voluntad, pero la voluntad por sí sola es como Goliat. Cuando alguien bebe y se muere la persona, Pues. Me perdona. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es que es bien sencillo. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Si hay un contrato estipulado mediante el cual el heredero, los derechos de esa situación y todo eso pasan a los hijos y todo eso, papelito manda. Si no hay papelito, si no, yo me acuerdo, tu papá me prestó esto, pues yo le presté y me debe y tú me lo debes, a ver, papelito. pero si no hay ¿Qué? papelito, Pues espérate, ve tú a saber. No pases por ahí ya. No, miren, esto es así. Cada quien tiene su propio karma. Cada quien tiene su propia situación. Y un karma de un papá no puede pasar al hijo. ¿Por qué? Porque el papá está en su propio proceso de aprendizaje y demás. Pero si por algo hay un papel mediante el cual se ceden los derechos, las obligaciones y todo eso, bueno, es otro rollo, ¿me entienden? Pero si lo hablamos puramente kármico, nada. El papá es justamente, no debe de heredar ningún karma ni positivo ni negativo al hijo. Va fácil. Sí. Bueno, actuemos inteligentemente explicándoles, dándoles instrucción, diciéndoles cómo son las cosas sin regaños ni atropellos. Había una vez un metafísico, ya sabes que no me cuentan las historias de los metafísicos, estaba en un taxi, y ya se los he contado era una metafísica que iba en un taxi con sus amigas y el taxista les dijo que les iba a cobrar, qué sé yo, 50 pesos. A mitad del camino el taxista, a medianoche, les dijo, ¿sabes qué? Les voy a tener que cobrar más. ¿Cuánto más? No, pues subí a 110 porque pues nada. Mira, ¿cuál es el asunto aquí? Que esta metafísica sabía la ley y aparte se encabronó, como decimos acá, y le dijo, mire, yo le puedo pagar eso, pero no sería justo, porque ambos convenimos desde el principio que el pago justo sería tal, 50 pesos. Pero si usted quiere, yo se los doy. Solo le voy a decir una sola cosa: ese restante de dinero no lo va a disfrutar, se le va a perder, no lo va a aprovechar, se le va a caer por allí, se lo van a robar. Y el taxista se quedó, no, así déjalo por favor. Le aventó la maldición. Miren, ¿qué es lo que hizo ella? Le explicó. Le explicó. ¿Lo juzgó? No. ¿Lo maldijo? No. Ninguna negatividad. ¿Qué es lo que hizo? Le enseñó la ley. La ley, la verdad. Y es así. Tú le puedes explicar eso a la gente interiormente lo sabe, pero necesita siempre una recordadita para que lo tenga fresco. Sí, me recuerdo. ¿Vamos? Bueno, este maestro, ¿verdad?
Todos los maestros los hemos visto siempre con una aureola. ¿Qué quiere decir eso? Inteligencia. Que eran inteligentísimos. Ponle tú si eran santos o no, no importa. Eran gente brillantísima, muy evolucionada, ¿gracias a qué? A la mente. Su mente estaba muy por adelante. Se percibe el plan de Dios para ti en ese chakra, aquí que está en la mollera, es donde se recibe la iluminación. Por eso los budas siempre los pintan como con una coronita, así un chonquito hacia arriba, que es justamente como si ese chakra se lanzara, tuviera vibración y demás, es como una coronita. Entonces, justamente siempre debes de ver tu mente como luz dorada líquida. O sea, tú ves tu mente y en las mañanas conviene mucho que tú veas tu mente como dorada. ¿Vamos? Vamos a decretar todos juntos. No hay nada oculto que no me sea revelado. Qué sé yo, te hacen una llamada misteriosa. Sí, bueno, no, que esto, que el otro. Oye, ¿qué vas a hacer el domingo? No, pues voy a hacer esto y todo eso. ¿Por qué me preguntas? No, pues nada. Tut, tut, tut. Y tú te quedas. ¿Por qué me habrá preguntado eso? Todo lo puedes saber y todo se te va a dejar ver. Tú solamente tienes que decretar. Y puedes decretar esto. No hay nada oculto que no me sea revelado. Y se te expresa eso. Tú quieres saber las intenciones de alguien. No hay nada oculto que no me sea revelado. Y se te revela la verdad. Lo que está detrás de bambalinas. Sí. ¿Te sirve para pasar un examen, por ejemplo? Sí, por supuesto. Es como el Ave María, dame puntería. Solo que más, Santa María no se ríe. más sofisticado, ¿verdad? Pero es así, justamente, gracias, yo soy la revelación de todas las respuestas de este examen. ¿Vamos? Pero tú tienes que declararlo y podemos seguir decretando. Yo soy un sol dorado de iluminación, brillando poderosamente en mi cabeza. Bueno, prácticamente, esta sesión, el rayo dorado es el rayo que se desprende del sol. ¿De qué color es el sol? Dorado. No es amarillo, ¿verdad? Como a veces lo pintamos. El sol en sí es dorado. Y ese rayo, ¿qué es lo que produce el sol? Luz, energía, calor. Estas sesiones justamente del rayo dorado son muy calurosas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando el rayo dorado. Entonces, váyanse acostumbrando. Vénganse fresquitos a la actividad para que puedan disfrutarla y demás. Como gana. Dos maneras de llegar a la inteligencia. Número 1, seguir la guía del espíritu. Número 2, aprender por medio de duras vivencias sufriendo. Hay de dos, pero la vida se encarga de enseñarte. Cuando has sido bueno, esa vida te enseña de buena forma, te pone alguien, un mentor, un facilitador, alguien que te va a enseñar cosas de la vida. Alguien que te enseña metafísica o que te facilita la enseñanza. ¿Y cuando no? A puros trancazos. A trancazos, ¿verdad? Pero la vida de que aprendes, aprendes. Y esa es una gran garantía. Yo me quedo muy tranquilo con eso, no sé ustedes. Así sea la persona más brutal, odiosa, pesarosa, ignorante, ¿qué creen? Va a aprender. Todos. Entonces, ¿cuál es el asunto de todo eso? Que nosotros, por ejemplo, hemos elegido Ser inteligente. aprender conscientemente. Qué mejor que en una sesión de tanto tiempo y tú participas de la actividad, te vas feliz y ya. No tuviste que chocar, que te tocara por allí una persona esto para que aprendieras a perdonar y demás. ¿Por qué? Porque ya lo trabajaste interiormente. ¿Vamos? Cuando una persona dice este tipo de frases, que no les voy a decir que repitan porque ya las han desterrado de su vida, es justamente cuando se crea una telaraña mental. Es cuando el cerebro es lo que se llama materia gris. Materia inerte, no hay sinapsis cerebral, no hay conexiones neuronales. Esas personas son tendientes a la depresión. Las personas depresivas es porque no han hecho tejidos neuronales, sinapsis cerebral. Puras telarañas.
Tienen mucha materia gris. Cabeza de camarón. Sopa de caracol, ¿verdad? Entonces, se les crea una telaraña mental y así viven su mundo. Es una telaraña. ¿Quieres hablar con ellos y no les entiendes? Negativos. No, deja tú los negativos. Dicen 100%. 20 palabras y no les entendiste una. Dice, espérame. Esas personas, ¿qué es lo que necesitan? Inteligente. Iluminación, inteligencia. Y entonces nosotros por eso tenemos que empezar a decretar esto, que son como abre puertas de nuestra mente. Y decimos, si entiendo, yo puedo, estoy tratando de entender. No sé si ustedes han cachado que yo les pregunto mucho, ¿me entienden? Y una persona por ahí me escribió, es que no se dice me entienden, debes de decir si me hago entender y demás. Pero ¿qué es lo que hago con esa pregunta yo? Lo que el esfuerzo Sí entiendo. es que ustedes abran ese portal del entendimiento. ¿Me entienden? Sí entiendo. Concluyo la firma mentalmente, sí, pero qué bueno en voz viva. Porque eso es lo correcto. O sea, tú cuando lanzas una pregunta, es que no te entendí. Es que eso ya está cerrando tu umbral mental para poder percibir lo que está detrás. Entonces hay frases muy sabias como decir, oye, para entenderte mejor, oye, me gustaría ahondar más en eso, ¿me podrías explicar ese asunto completo? Perdona mi ignorancia. Y demás. ¿Me puedes repetir? O sea, lo que tú estás diciendo es esto, como tratarlo de explicar con tus propias palabras. Pero no digas no de antemano. ¿Vamos? Entonces tu mente se empieza a conectar, empieza a hacer sinapsis, te empieza a iluminar mentalmente y puedes decretar justamente esta sabiduría que nos pertenece, todos juntos. Si Dios es sabiduría, yo que soy su imagen y semejanza también, la sabiduría de Dios me conduce. Esto es así. Tú te levantas en la mañana y declaras que la sabiduría te guía por donde vas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aunque actúes, ya hay cosas donde tienes que resolver al instante. Vas a estar guiado por la inteligencia superior. ¿Vamos? ¿De dónde viene la inteligencia superior? De tu presencia yo soy. Eso es lo más importante que uno debe de trabajar. ¿Cómo se hace para abrir paso a la inteligencia? Número 1, pon tu mente en positivo. O sea, si entiendo, si voy a entender, yo soy la sabiduría y demás. Usualmente, el asunto por el cual algunas personas no gustan de algunas materias como matemáticas, historia y demás, es porque alguien les ha bloqueado mentalmente eso. Y entonces ellos tienen que decir, sí entiendo, sí puedo, voy a entenderlo, voy a aprender, etcétera, etcétera. Uno, antes de una actividad de metafísica, se tiene que venir y abrir su mente para que pueda recibir lo más posible de la actividad. ¿Vamos? Número 2, reconoce la ley de la inteligencia. Ahora sí, te abocas y te respaldas en la ley. Abres el paraguas de la ley, entonces dices, yo sí entiendo por qué. Por ley de inteligencia, porque todo en el universo es inteligente. Entonces, tú sales a la calle y los semáforos están trabajando así como quieren. Allí es donde debes de afirmar la ley de la inteligencia. ¿Cómo es? Por ley de inteligencia estos semáforos deben de funcionar inteligentemente, ¿verdad? En orden, sincronizadamente, como sea. Es así. Los trámites para registrarte en Hacienda, en el SAT, etcétera, etcétera, que son un asunto, tú debes de invocar la ley de la inteligencia. En las ciudades, ¿verdad? Hay ciudades que ya están llamando inteligentes, ¿verdad? Como ahora Tequila es una ciudad que está buscando ser una ciudad inteligente. ¿Qué es lo que sucede? Que todo funcione con lógica. Porque de pronto no era posible en algunos sitios que vas a una oficina y te mandan a la otra. Vas a la otra y te dicen, no, es que eso le corresponde a la otra. Y así. Tú invocas antes de empezar tus trámites, tus estos, tu el otro, la inteligencia, la ley de la inteligencia. Y entonces a los demás les pueden ocurrir cientos de historias alrededor de cómo esos funcionarios, cómo ese sistema y demás no funcionó, se cayó el sistema y demás, pero a ti no. ¿Vamos? Y tú deja actuar esa ley de la inteligencia.
¿Ya hiciste tu decreto y demás? Bueno, déjala hacer. Así es como todos nacimos, completitos, inteligentes, con las partes donde se debe. Eso es una maravilla, por supuesto. Es inteligencia. La ley de la enseñanza va de la mano con la ley de la inteligencia. Vamos a leerla. Todo el mundo tiene derecho a conocer, practicar y vivir de acuerdo a la enseñanza espiritual. Todo el mundo tiene derecho a aprender esto. Por eso esa puerta está abierta puntualmente, ¿verdad? Para las actividades y demás, y cualquier persona puede recibir la enseñanza. Eso no se distingue ni raza, colores, sabores, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el asunto? Que nosotros y nuestra evolución está en el saber. Y el aprendizaje más alto que puede recibir el ser humano el día de hoy es esta enseñanza que estamos recibiendo. Por eso se nos dio toda esta educación desde el principio de nuestra vida. Y por eso tiene todo que ver, y por eso nos explicaban cosas que ahora vamos obteniendo sentido de ello. ¿Vamos bien? Si no se va aprendiendo y practica dulcemente, leyendo, recibiendo clases, la vida la enseña y hace que se practique convivencias de todo tipo. Ya lo dijimos. Esa es también la ley del Dharma. La ley del Dharma es la situación o la vibración que te da esta actividad. Tú pudiste haber leído de esto, visto muchos clips y demás, pero participar de la instrucción en presencia, completo, entero, con tus 5 sentidos, lo que hace es que tú absorbas absolutamente eso. Tú lo recibas. Y nadie te lo cuente. Ustedes no crean que yo me la he pasado muchísimo rato leyendo esto, el otro, estudiando, quemándome las pestañas. Lo que yo he hecho en metafísica es poner atención. Es así, repasado mis libros, pongo atención, percibo la información y listo. Así cada uno de nosotros tiene que ser para poder ir recibiendo esa instrucción. Entonces nosotros vamos creando un refugio. ¿Cuál es la diferencia entre resguardo y refugio? Resguardo es solamente temporal, así algo como no muy protegido. Momentáneo, ¿verdad? Un resguardo es momentáneo. Hay personas que han encontrado resguardo, qué sé yo, le están pasando dura y encuentran un resguardo como un punto donde pueden quedarse un momentito, pero es temporal. Qué sé yo, encuentras una pareja que te hace cuchi cuchi como te gusta y demás, un resguardo temporal, pero después se va esa pareja y tú sigues teniendo los mismos asuntos, los mismos problemas, hasta peores. ¿Por qué? Porque no fue una solución completa a tu necesidad. ¿Me entienden? Es como prestarle a una persona que necesita dinero, le prestas y come un día y después lo que tienes que ayudarle a esa persona es entender la prosperidad, a ahondar en el rayo rubí, a que hable positivo acerca del dinero, de más cosas que ya sabemos en metafísica, ¿me entienden? Eso es lo que trae en verdad un refugio, y por eso se dice que la enseñanza es un refugio. ¿Por qué? Porque la enseñanza no va a fallar nunca. Puede estar X facilitador, Y facilitador, pero donde se junte el facilitador, la enseñanza y el estudiante, allí hay instrucción. Una persona cuando más tiene necesidades, cuando más necesita estudiar y aprender metafísica. Hay gente que dice, no, es que tengo un problema, por eso falté a metafísica. Espérate, es que justamente eso era la instrucción para ti, para resolver eso que tenías pendiente. Y la vida te lo pone así. Pero nosotros debemos de trabajar con esa claridad. A medida que pasan los años se empieza a perder el gusto por algunas cosas y se empieza a despertar el gusto por otras. Entonces va ocurriendo naturalmente que a lo mejor uno disfruta de cosas más sutiles, más naturales, más tranquilidad, más paz, y disfrutas de cosas que antes no podías percibir. ¿Por qué? Se los platicaba desde el principio, porque te vas volviendo más sensible a lo sutil. Vamos a decretar. Yo me refugio en la enseñanza por ser protegido de la mentira, la enfermedad y la ruina. Y va a ocurrir un momento donde tu cuerpo sea la enseñanza. Donde quiera que tú te pares, vas a empezar al Padre a escuchar
hablar de metafísica. Vas a estar en el comedor de tu empresa y la gente va a hablar de metafísica. Tú vas a decir, qué raro, yo vi eso en la clase la vez pasada. Y vas a ir al mercado y la gente va a estar hablando de metafísica. Y vas a decir, qué raro, eso lo vi hace 2 semanas. Vas a ir con el taxista. Dice, qué raro, eso lo vi hace 3 semanas. ¿Qué es lo que sucede? Que eso tú lo vas exudando. O sea, de tanto practicarlo, de tanto trabajarlo, se va pegando y como que se impregna en el ambiente. Y cada vez, hasta el punto que más personas lo ven, de ese modo, lo entienden, lo comprenden y lo asimilan. ¿Vamos bien? Entonces, bueno, porque sabemos que el hombre, ¿de qué está compuesto? De electrones. ¿Qué son los electrones? Cargas eléctricas. Todos nosotros estamos compuestos de energía, que esa energía adquiere las propiedades del ambiente en el cual está inmerso. ¿Mande? Es que el electrón tiene una peculiaridad que es el negativo, y negativo no quiere decir que sea malo, sino que es el receptivo. El complemento. Es receptivo, es signo de menos porque puede recibir la carga necesaria. Entonces, por ejemplo, si estamos aquí trabajando el rayo dorado, la ley de la inteligencia, lo que sucede es que todos tus electrones receptivos guardan esa información y ya forma parte de ti. Eso es lo que se llama el darshan. Es que eso se te queda grabado, y cuando en algún momento de tu vida, si estás en algún momento, dices, yo ya vi esto, yo ya aprendí esto, y te sale. ¿Por qué? Porque fue ese registro que quedó grabado dentro de ti. ¿Vamos? La enseñanza es lo más sagrado que hay. Por medio de la ley de la enseñanza irradian leyes del yo soy, los principios universales. Por eso cuidamos tanto los ambientes donde se imparte la enseñanza. Y eso es la educación del futuro, nada, la verdad es que a veces yo voy a misa y me enojo, no por lo que esté pasando en la misa, sino porque está el perro ahí, el hombre con el celular, el niño maullando, el gato ahí llorando, Por los novios besuqueando. los novios besuqueándose, tocándose así sus partes. Haciendo la propia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues nada, ¿quién está poniendo atención? Entonces están viendo lo que está pasando ahí. ¿Qué beneficio? Y el chismoso, ¿verdad? De uno ahí viendo todo. Poniendo la atención a todos menos al padre. Y ves al padre que está así como perico, y ya, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué aprendizaje, qué asimilación del entendimiento espiritual? Por favor, eso hay que guardarlo, hay que protegerlo como lo más sagrado. Por eso uno establece tus horarios de aprendizaje y que nadie te los toque. Donde vas a estudiar en tu cuarto, te encierras y que nadie te moleste, apagas tu teléfono celular. Vas a ver que hay cosas que te quieren distraer, pero tú debes de cerrarles la puerta por adelantado, antes de que eso ocurra. Cosas, ¿no? Antes de que vas a tu primer clase de metafísica, nunca pasa ahí algo en tu casa y pasa ese día. Un distractor. Te quiere evitar que llegues a superarte. Son distracciones. Si tú te enganchas con eso, no es que me quedé viendo que atropellaron un mapache afuera de mi casa, y eso nunca había ocurrido en los 200 años de la calle, entonces fue un acontecimiento y demás. ¿Quién eligió la distracción? Pues tú. Es así. No se meten al Facebook y ahí ya. Te metes al Facebook, allí a facebookear y todo eso, ves ahí a todo y ya. ¿Qué es lo que pasa? Llega a visitarte, ¿verdad? La señora que nunca va a tu casa. Son distracciones que te quieren sacar de tu aprendizaje. Pues son pruebas. Son pruebas de qué tanto quieres el aprendizaje. Por ejemplo, el día de hoy mi hija llegó y que, que me siento mal, que si me puedo quedar. Sí, quédate, pero hasta las 5:30, porque yo a las 5:30 no, es que a las 5:30 tengo la cita, quiero que me acompañes con el doctor. Y yo te acompaño con mucho gusto, como contigo y todo, pero hasta las 5:30 lo que tú quieras. Sí, así es, totalmente. Así es como uno debe de trabajar eso como lo más alto, porque es donde en verdad estás revolucionando tu mente. Y ese beneficio que uno logre, los más beneficiados son la gente alrededor, por supuesto. La comunidad, etcétera, etcétera. Y así hay muchos casos, ¿verdad? Hay casos donde la pareja le decía, o la metafísica o yo.
Gracias, es bien fácil, me la puse bien fácil. La metafísica, ahí nos vemos. ¿O la sirvienta o yo? La sirvienta. Hombres hay muchos. Ocurre algo. Nuestra conciencia es como un cáliz. O sea, ¿qué es un cáliz? Como un receptor. Nuestra mente es como un cáliz. Cuando nosotros llevamos el cáliz lleno, ¿qué puedes recibir? Entonces lo que uno necesita es vaciarse antes de poder recibir algo nuevo. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué se llena ese cáliz? Pues de toda esa cosa, ideas mentales que nos han dicho, incluso otras instrucciones que están por allí, lo que nos dijo nuestro papá, etcétera, etcétera. Usualmente de puras cosas que no tienen sentido. Entonces lo que uno tiene que hacer antes es vaciarse para poder recibir como nuevo. Antes de poder recibir hay que dejar ir para que pueda entrar la nueva sustancia mental a nuestra conciencia. ¿Vamos? Cuando estamos aquí es porque algo se vació y necesitamos aprender. Sí, en teoría prácticamente cada sesión de metafísica está planeada para que uno pueda recibir el aprendizaje. Y como estamos aquí hay un principio que se llama vibración. Como ellos están allí todos por vibración, ¿en qué se parecen ellos? Son hombres de ciencia, ¿verdad? Hombres sabios, por supuesto, estudiosos y demás. Bueno, esa escena no crean que ocurrió en la vida real, es un Photoshop. Para que luego no me pregunten si tengo la lámina. Yo la quiero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que ellos se juntan justamente por su vibración. Nosotros el día de hoy estamos juntos por la vibración. Hay algo que, bueno, no nos vamos a meter a mucho detalle, pero que todos en conjunto, los que estamos aquí, estamos viviendo. Hay una cuestión específica que por vibración el día de hoy nos une. Una vivencia, algo que resolver, etcétera, etcétera, algo en nuestro mundo. Y entonces lo que sucede es que como formamos una conciencia colectiva aquí, invocamos la sabiduría, la inteligencia para estas sesiones, se nos va diciendo, y parece que se nos está hablando a nuestra propia vida, y dice, ¿sabes? Oye, ¿cómo puede ser? ¿Me sabías algo o demás? ¿O me viste cuando iba saliendo del baño de mujeres o qué? Nada, ¿me entienden? Es justamente que eso está en el ambiente, o sea, es la enseñanza del momento para la necesidad del momento. Podemos ver la ley de la inteligencia en una semana y no les va a saber igual. Va a ser propia al momento que vamos a estar viviendo y demás. Entonces, justamente, bueno, estos hombres son eruditos, sabios, gente que se dedicó al saber, gente evolucionada y muy adelantada a su tiempo. Y eso usualmente que pasa así. Un metafísico está, no les quiero decir muchos años, para que más o menos, pero más de 40 años adelantado al tiempo en el que vive. ¿Y dónde está Judas ahí? No. Todos felices, ¿verdad? Todos con sus descubrimientos y demás felices. La mente puede ser una gran amiga o una gran traidora. Acuérdense de esto. La cola no mueve al perro. El perro mueve la cola. La mente no puede decidir en dónde va a estar tu mente. Tu mente, tú la debes de comandar. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, por eso siempre es necesario tener siempre presente la enseñanza metafísica, porque mantiene la mente polarizada en positivo en vibraciones altas. Cuanto más se repasa la enseñanza, más se aprende y se descubren nuevas cosas. Mientras más células se despierten y se iluminan en el cerebro, uno más comprende y se espiritualiza. Entonces, así, nuestro saber está en el aprendizaje, en los textos, en las sesiones, en participar. Vamos a ver. Llevas siempre la instrucción contigo, sácala, actívala y conéctate con ella para que mantengas tu vibración en alto, positiva y no se baje la energía. Es así, uno es como un alimento, la mente también necesita alimento. ¿Qué es el alimento que necesita la mente? Las ideas. Son como semillas, justamente. Una vez comprendida la enseñanza es para practicarla toda la vida y hay que aprenderla bien desde el principio. Por los pilares. Por los pilares. 7 rayos, metafísica avanzada, principios, después entramos
metafísica cristiana, Connie Méndez, Emmett Fox, etcétera, etcétera. Es un mundo que ya les voy a mostrar algún día el árbol de la enseñanza, donde está todo metido. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es pedagógico, es de acuerdo a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Vamos a leer. Hagamos el propósito de recordar la enseñanza y de actuar de acuerdo. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a recordar esta enseñanza del día de hoy y voy a practicarla. Porque un conocimiento que se recibe y no se practica, se pierde, Comer palomitas. se olvida. El templo de la enseñanza es donde se nos instruye y ejercita la metafísica. Se va cargando con la vibración alta de la enseñanza, de manera que se deja todo afuera para dedicarnos a leer, oír, ver un video de la enseñanza espiritual. Aquí en la AMDA no saben cómo nos quieren. Nos dicen, es que siempre que vienen ustedes, el ambiente queda muy feliz, todos nos queremos mucho, nos amamos y todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente sensible, pues, ¿me entienden? Pero lo que se hace aquí es algo altísimo, es juntarnos a pensar en cosas superiores. Vamos a leer. Utilicemos al máximo el tiempo consagrado con las vibraciones más bellas y puras que podamos. Todo lo demás puede esperar. Es muy importante darle el tiempo necesario al momento en que estamos viviendo. Ahora vamos a decretar. Yo ahora estoy dedicado a Dios, lo demás que espere. Para comprender mejor la enseñanza podemos decretar: yo soy la luz en mi mente. Muy bien. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Perfecto, pues esto es justamente la primera parte de esta actividad de metafísica y vamos a hacer la práctica de la donación para cubrir esta primera parte de